Gracias, Dios. Gracias, Señor. Bendito eres. Bendito eres, Dios. Vamos a compartir el mensaje que hoy el Señor nos envía. Por título hemos puesto: permanezcamos firmes y seamos radicales. Permanezcamos firmes y seamos radicales. Nos vamos a dar cuenta que muy fácilmente en la sociedad se mueven espíritus de confusión que tienden a afectar aún a los creyentes si no se declaran en sí mismos que son solo de Dios, son firmes en su creencia y también deciden vivir vidas radicales para el Señor. Hay un peligro por doquier porque es de manera muy sutil que suceden las cosas. Normalmente se provocan cambios muy pequeños que van contra la palabra, y con el transcurrir del tiempo ese cambio pequeño se vuelve grande y vienen males terribles sobre la sociedad o las personas que han vivido apartados del Señor. Es importante que como iglesia nosotros podamos permanecer firmes en los principios bíblicos y que tomemos la decisión de ser radicales en lo que Dios manda. Procuremos siempre agradar a Dios y no agradar a los hombres que viven desagradando a Dios. Tenemos que tomar decisiones en nuestras vidas y estamos viviendo tiempos cruciales, tiempos difíciles donde a nivel prácticamente mundial ha habido un apartamiento de las cosas de Dios, del camino de Dios. Se van apartando cada día más de lo establecido en la palabra. Y en este día permita el Señor que nosotros podamos comprender qué sucede, qué ha sucedido como ejemplo bíblico y qué cosas debemos hacer nosotros para no caer en trampas del enemigo y para no cometer errores que podrían ser muy costosos. Le voy a pedir el favor que me acompañe a leer en el libro de Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 18, el versículo 1 y el versículo 2. Primero de Reyes 18, verso 1, dice la palabra de Dios: pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Estos versículos hablan de una situación extrema que estaba viviendo el pueblo de Israel por causa de haberse desviado del mandamiento que Dios les había dado. El hambre era grave. Por más de 3 años no estaba lloviendo en el pueblo, en el país. No caía lluvia y era un castigo de Dios. Era un castigo para llamarles la atención, para hacerles entrar en razón, que pudieran darse cuenta del gran mal que habían cometido al alejarse de Dios. La Biblia dice en los versículos anteriores, capítulo anterior, que el rey Acab, el rey de turno, era el rey más malo que había pasado de todos los reyes hasta ese tiempo por Israel. Tan malo era que él se apartó de una manera terrible de los caminos del Señor. Se casó con una mujer que no era del pueblo de Dios. Esta mujer, Jezabel, lo llevó a él a adorar a otros dioses,
a Baal, a Acera, ofendió al Señor de una manera tremenda. Por causa de la esposa mataron a los sacerdotes de Dios, de Jehová. Y Dios ahora viene con un juicio sobre ellos. Y este juicio era una sequía total. Elías, la primera vez que fue delante de Acab, le dijo: no va a llover ni habrá rocío, sino por mi palabra. Cuando yo lo vuelva a decir, volverá a llover. ¡Qué expresión! No era de Elías, era de Dios, por medio de Elías, que le estaba dando un mensaje a este rey. Y ahora, después de 3 años, Dios le dice a Elías: vuelve donde ese rey, muéstrate. Y este rey, que lo había estado buscando a Elías por muchos lugares y no lo hallaba, ahora se iba a encontrar de frente. Voy a saltar al versículo 17. Dice: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Este rey quería echar la culpa de la sequía, del hambre, de la mortandad al profeta de Dios. Tantas veces una persona que es culpable de algo trata de hacer sentirse inocente y busca por otro lugar o a alguien más a quien echarle la culpa. Así estaba pasando con Acab. Él no podía comprender que era un juicio de Dios contra su gobierno y contra su manera de actuar. Había llevado a la población no solamente a pasar este juicio de Dios, sino la población se dejó engañar por el líder que tenía en ese tiempo. Y Dios tuvo que actuar. Muchas veces las personas que están a cargo de dirigir un pueblo, una nación, por desconocimiento o por rebeldía a la palabra de Dios, hacen que el pueblo se desvíe y luego el juicio va a venir, porque Dios no cambia. Dios dice en su palabra, que estaremos analizando, las maneras que Él ha dispuesto para bendecir un pueblo. Y aquí estamos viendo la manera que Él tiene de corregir a un pueblo también. Es Dios el que lo hace. Dice el versículo 19, voy a leer hasta el 21. Le dice Elías al rey Acab: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Me detengo allí. Vemos nosotros aquí, Elías está frente al rey. El rey lo estaba buscando para matarlo porque creía que él era el culpable de los problemas de Israel. Ahora se encuentra con el profeta. Tiene que obedecer al profeta porque se da cuenta que su palabra se ha cumplido. Y aquel pueblo que una vez amaba al Señor, que una vez tenía en serio y valoraba las palabras que Dios les había dado, ahora este es un pueblo que se ha apartado y tiene que ser confrontado directamente con la verdad. Las palabras de Elías es una palabra de meditación. Es una palabra para que nosotros mismos la tomemos y meditemos. ¿Hasta cuándo vamos a estar claudicando entre 2 pensamientos? Si esta es la palabra de Dios, pues decidamos de una vez por todas obedecerla.
Y si no es la palabra de Dios, entonces busquemos algo más, pero no estemos medio en el mundo, medio en la iglesia. No estemos teniendo amistad con las cosas que ofenden a Dios, creyendo que no pasa nada. Este era un pueblo que se decía que era de Dios, sin embargo se había apartado de Dios. Y el profeta le dice: ¿hasta cuándo ustedes van a estar entre dos pensamientos? Están confundidos, no saben cuál es la verdad. Por eso creen que están bien. Están complaciendo a aquellos que adoran a Baal y a Acera y creen que también están complaciendo a Dios. Dios dice: no es así, no debe ser así. Ellos no pudieron hablar. Se termina ese versículo donde dice: el pueblo no respondió palabra. Y sabemos que no voy a entrar en esta historia porque Dios se manifestó y luego el pueblo pudo declarar que Jehová es el Dios. Dios se manifestó. Pero yo quiero ir a otro lugar cuando Dios llamó al pueblo también para que estuviera delante de él en otro monte. Voy a pedirle que vaya al libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 22. Deuteronomio 5, versículo 22. Aquí Dios ha llamado a su pueblo a que comparezca, en este caso con Moisés, a un monte donde Dios les iba a hablar a ellos. Y Dios se manifestó en este monte Sinaí, y el Señor estaba hablando y el pueblo estaba escuchando la voz de Dios. Y era terrible lo que allí se vivía, según narra la palabra, la presencia de Dios. Había mucho ruido de bocinas, fuego en el monte. Era algo espantoso para cualquier ser humano. Y Dios les dio a ellos los 10 mandamientos. Y les dijo que tenían que vivir de esa manera. Y el pueblo, en el versículo 22, dice la palabra: estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación, está explicando Moisés, en el monte, en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas, y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis: he aquí, Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. Dice el verso 25: ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová, nuestro Dios, moriremos. Porque, ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego, como nosotros la oímos, y viva? Paremos allí. Este pueblo estaba hablando. Cuando Elías llamó al pueblo a que hablara, se quedó callado. Pero anteriormente ellos se expresaron con temor, porque Dios se había manifestado a ellos. Ellos sabían que Dios era real, era el Dios viviente, el que los había sacado de Egipto. Era el Dios todopoderoso, el que los había recogido a ellos como su pueblo. Y ahora les presenta la manera en que deben vivir. Le da los 10 mandamientos, lo que llamamos la ley moral, para que sean cumplidos estos mandamientos. El pueblo, por causa de la experiencia, estaba convencido de que Dios estaba hablando. Ellos sabían que no era un cuento, sabían que no era una historia o una fábula. Ellos sabían que es la voz de Dios que está hablándoles a ellos, y están asustados. Y luego le dicen, el verso 27, le dicen a Moisés: acércate tú
y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios. Y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Jehová: he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. Verso 29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón y que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Dios escucha al pueblo hablarle a Moisés. Y Dios dice: está bien lo que te está diciendo. ¿Quién diera que mantuvieran ese deseo de cumplir todo lo que hoy les he mandado a cumplir? ¿Quién diera que ellos sean obedientes siempre, para que siempre les vaya bien, para que siempre la bendición esté sobre sus vidas? Hemos leído que por 3 años y medio no llovió sobre un país como causa de un juicio de Dios sobre ellos, llamándoles la atención. Y hemos visto que Dios anteriormente está anhelando bendecirlos siempre. Dios no quiere castigar a su pueblo, pero Dios tiene que castigar a su pueblo cuando se ha desviado de sus caminos, para no tenerlos que condenar al final. Es por causa de que Dios ama a su pueblo. Vemos aquí, hermanos queridos, el deseo de Dios: bendecir su pueblo. Pero hay una condición: que obedezcan, que sean obedientes, que puedan tomar la palabra en serio y vivir de acuerdo a lo que Dios expresa. Dice el verso 30 y el 31, Dios le dice a Moisés: ve y diles, volveos a vuestras tiendas, y tú quédate aquí conmigo, y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás, a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Dios siguió dándole a Moisés estatutos, decretos, para que Moisés lo enseñe al pueblo, y el pueblo tenía que cumplirlo. Es tremendo, porque esos estatutos siguen vigentes. Dios no cambia. Lo que ha cambiado es la manera en que Dios se ha acercado a los seres humanos. Ya no es solamente a un pueblo en específico, sino a toda la humanidad por medio de Jesucristo. Dios ha extendido su gracia, pero nos deja la historia de cómo Él actúa con un pueblo que ha elegido para Él. Por eso nos debe servir a nosotros de ejemplo la manera en que Dios trata con este pueblo. En el capítulo siguiente, capítulo 6, versos 4 y 5, nos dice la palabra lo primordial que nosotros debemos hacer y tener en cuenta si queremos cumplir con todo lo que Dios ordena. Dice el versículo 4, capítulo 6, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esa palabra, ese mandamiento, esa ordenanza de que debemos amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Una persona que decide amar a Dios de esa manera nunca va a salir de la cobertura de Dios. Nunca se perderá la bendición que Dios tiene para su vida. Dios siempre estará sobre esa persona por causa del amor que le tiene. El amar a Dios nos sirve a nosotros para que dejemos el pecado a un lado. Sirve para que comprendamos mejor
quién Él es, que Él es santo, santo, santo. Sirve para que nosotros vivamos vidas rectas, solo por amor a Dios. Cuando una persona ama a alguien, no le quiere ofender, no quiere verle triste, no hace cosas que le van a hacer enojar porque le ama. Dios dice, es la manera que espera de nosotros que le amemos a Él. Voy a saltar al versículo 14. Dentro de las cosas que Dios le dice a este pueblo, dice, no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Y habíamos leído en el ejemplo anterior que el rey Acab había pasado los límites aún de maldad de los reyes anteriores y había edificado altares para Baal y para Asera, y por causa de su mujer los profetas de Jehová habían sido destruidos, matados, y Dios aquí dice que Él es llevado en celo a ira con aquellas personas que adoran otros dioses delante de Él. Un pueblo cuyo Dios es el verdadero, el eterno, el creador del cielo y la tierra, invisible Él. Dice, no adores a más nadie, no adores más nada, solo adórame a mí y ámame con todo tu corazón, dice el Señor. Eso espera el Señor de nosotros. Si no hay este compromiso de amarle a Él con todo el corazón y de evitar ofenderle a Él, adorando ídolos y otras cosas, entonces estaríamos para experimentar juicios de parte de Dios, como vimos que pasó con el pueblo de Israel. Juicios. Dice el verso 16 al 18, voy a leer. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te he mandado. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Hermanos queridos, recordamos que este pueblo a quien Moisés está hablando es un pueblo que recientemente ha pasado por un desierto de 40 años como castigo por causa de que se rebelaron contra Dios. Es un pueblo que conoce la historia porque sus padres salieron de Egipto, y Moisés le está hablando ahora a los que quedaron vivos. Ellos salieron de Egipto con mano poderosa, que Dios los había libertado, y Dios los había separado a ellos como su pueblo especial en la tierra. Moisés le está hablando a ellos. Nosotros hoy en día sabemos que somos de Dios por causa de que somos de Cristo, porque lo dice la palabra. Y muchas personas, sabiendo que son de Dios, se descuidan en obedecer lo que Dios dice que debemos obedecer. Y por causa de ese descuido, vienen problemas al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios no encuentra qué hacer porque no ve solución por ningún lugar, y es que Dios lo está castigando porque la presencia de Dios está en ese pueblo y ese pueblo está adorando ídolos, está haciendo cosas que le ofenden a Dios en su misma presencia. Aquí vemos que Moisés le dice a ellos de nuevo, si ustedes quieren ser bendecidos por Dios, voy a repetir el versículo 17 y 18, dice, guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová. Y el verso 18 dice, y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová. Dos cosas. No es
que es porque soy hijo, puedo hacer lo que quiera. No es así. Es porque soy hijo, debo reconocer que soy privilegiado por Dios de ser su hijo, pero no tengo libertad de hacer lo que quiera. Al revés, tengo la obligación de cumplir con lo que Dios dice que debo cumplir, si no quiero ofender a aquel que me ha tomado como hijo. Capítulo 7, verso 6, dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Jehová tu Dios te ha escogido, un pueblo especial, pero tú eres santo para Jehová tu Dios. Esa palabra, ser santos, para nosotros es difícil asimilarla. ¿Por qué? Porque venimos normalmente de un sistema mundano que hemos estado acostumbrados quizás por años a hacer cosas que han ofendido a Dios. Venimos por la gracia de Dios a los caminos del Señor, y a muchas personas se les olvida que ahora son diferentes, que tienen que vivir diferentes, que no pueden seguir con lo que hacían antes, viviéndolo, haciéndolo ahora en el reino de Dios. Esto va a traer conflicto a esas vidas. Debemos reconocer que los que han sido santificados por Dios, por medio de Cristo, es para que vivan vidas santas delante de Dios, vidas apartadas del pecado, vidas apartadas de la maldad, de la injusticia, de la inmundicia. Cosas que otros estén haciendo, nosotros no debemos hacerlas. ¿Y qué sucede? Cuando a nivel, como pasó con el rey Acab, que imponía al pueblo a que rindiera tributo a los Baales y a Acera. De arriba pueden venir órdenes que el pueblo entonces tiene que hacerla, pero aquí viene la decisión. Dios va a juzgar a los que obliguen a actuar en contra de la palabra. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Nos vamos a dejar doblegar y vivir vidas inmundas porque a alguien se le ocurrió? ¿O nos vamos a parar firmes en los principios de la palabra y nos vamos a mantener fieles a nuestro Dios? Lo que Elías le decía a ese pueblo, Dios nos lo dice a nosotros. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo van a creer que la Biblia dice solo una parte de la verdad y no toda la verdad para obedecerla? ¿Hasta cuándo vamos a creer diferentes sistemas de enseñanzas que se contradicen? Tenemos que tomar decisiones. Los que son de Cristo han sido santificados por Cristo para Dios. Y por eso es que somos hijos de Dios, parte del pueblo de Dios. Pero debemos conocer cómo Dios actúa con sus hijos, cómo Dios bendice a sus hijos y cómo Dios hace para castigar a sus hijos. Vemos aquí que una de las cosas es amar a Dios con todo nuestro corazón, toda nuestra alma, todas nuestras fuerzas. Si lo hacemos así, estaremos viviendo vidas en paz, vidas bajo la bendición de Dios, vidas con la protección de Dios. Pero no solamente es amar a Dios. Vaya por favor al libro de Levítico. Levítico, el capítulo 19. Levítico 19 nos habla a nosotros de cosas que debemos hacer con los demás también, con el prójimo. Porque Dios quiere que nos enfoquemos en Él y también en aquellos que han sido creados a su imagen y semejanza. Y dentro de las cosas que Dios explica en el libro de Levítico, veamos estas. Levítico 19, vamos a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 18. Mire cómo le explica la palabra. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada,
y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. No hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo, Jehová. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo. Delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Lo que estamos mirando aquí, hay muchos más. Es de una manera detallada cómo Dios espera que nosotros vivamos nuestras vidas cristianas como verdaderos creyentes, amándole a Él, respetándole a Él y mirando a los demás también, velando por ellos, viviendo vidas no en conflictos, sino de una manera ordenada. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Una vez al Señor Jesucristo, los fariseos le hicieron una pregunta para tentarle, dice la palabra, y le preguntaron, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y Jesús fue al que leíamos anteriormente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero les recordaba a ellos, el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Son los dos mandamientos clave que nosotros debemos conocer si queremos estar bajo la bendición de Dios. Si queremos estar siempre recibiendo las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros, debemos reconocer que se resumen en dos: amar a Dios y amar al prójimo. Si nosotros fallamos en amar a Dios o si falláramos en amar al prójimo, entonces vendrían problemas a nuestras vidas. Recordemos esto: mandamientos y ordenanzas son muchas, pero la palabra las resume en esas dos. Amarás a Dios con todo tu corazón, fuerza, alma y mente, y amarás al prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo es de una manera práctica, explica la Biblia. No es de boca, de labios solamente. Amar al prójimo debe ser de una manera práctica. Aquí tenemos algunas cosas que no debemos hacer, pero Jesús decía otras que sí debíamos hacer. Fácil. Él dijo, todo lo que quieras que hagan contigo, hazlo tú con los demás. Muy fácil ese mandamiento. ¿Tú sabes cómo puedes vivir bien con los demás? Piensa qué te gustaría que hicieran contigo. Eso mismo procura de hacerlo con alguien. Es una manera muy práctica de amar a nuestro prójimo. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Y nosotros tantas veces fallamos. Tantas veces violamos quizás por desconocimiento esta palabra. Muchas personas viven violando la Biblia, lo que dice la palabra, por rebeldía algunos. Otros porque se dejaron engañar con ideas que por allí alguien está diciendo. Y otra vez, si creemos que el Dios eterno dejó como testimonio su palabra bendita para la humanidad, para que pudiéramos conocer cómo Él obra, quién Él es, qué espera de nosotros. Él conoce nuestras necesidades, Él entiende
lo que nosotros tenemos o estamos pasando. Él nos conoce. Queremos ser bendecidos, sí. Somos parte de su pueblo, sí. Otros que todavía no están en el pueblo de Dios pueden venir por causa de Cristo. La gracia está disponible todavía. ¡Qué bueno! Pero ¿qué hacemos cuando estamos dentro? ¿Nos dejaremos engañar? ¿Vendrá alguien con una nueva idea tratando de confundir y le vamos a creer? La Biblia dice que no nos dejamos mover por todo viento de doctrina. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Tenemos que aprenderla, vivirla, ponerla en nuestros corazones. Tenemos que prepararnos, hermanos. Los tiempos son muy difíciles. Si usted se da cuenta y mira las noticias y luego compara lo que dice la palabra de Dios, usted puede saber que algo grande se acerca. Hoy Dios nos ha hablado de que algo nuevo viene a Nueva Vida y quiera Dios que para todos llegue por causa de que vamos a obedecer su palabra, porque algo grande también se acerca para los desobedientes. Con Dios no se puede jugar. La Biblia dice Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Vaya por favor al libro de Primera de Tesalonicenses. Veamos algo que nos dice el apóstol Pablo allí. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 3, el versículo 12. Dice la palabra de Dios: y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos. Dice, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Otra vez, el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos. Debiera ser una oración nuestra, pedirle a Dios que nos llene de su amor, que abunde su amor en nosotros, los unos para con los otros y para con todos, aún para aquellos que no son parte de la familia de Dios. Los amamos porque Dios los ama a ellos y no quiere que se pierdan. Pero amar a una persona significa un acto de la voluntad. Es una decisión. No es un sentimiento. No es que tú te sientes bien amando a alguien y por eso le vas a amar. Normalmente cuando es así es egoísta. Es porque te sientes bien. El verdadero amor es el que hace las cosas correctas por causa de que Dios ama a esa persona y tú amas a Dios. Y porque tú amas a Dios, entonces tú haces el bien a aquellos que fueron hechos a la imagen de Dios. Que Dios nos llene de su amor, que abunde, como decía Pablo, entre todos y para con los demás también. El verso 13 dice, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. El fruto que produce el amarnos, el abundar en amor, dice el versículo 13, es para que sean afirmados nuestros corazones irreprensibles en santidad. Aquel pueblo se alejó del Señor porque no se amaban. La Biblia habla de que ellos cometían adulterio, asesinatos, robaban, hacían tantas cosas unos contra otros, en contra de lo que Dios había mandado a ellos, en contra de lo que Dios había dicho, tienen que hacer esto si quieren la bendición mía siempre. Y nosotros vemos aquí que si cumplimos con este mandamiento de amarnos, nosotros también seremos santificados. Nosotros también estaremos bien con Dios. Dice irreprensibles en santidad. Tú no vas a cometer pecados si tú amas a Dios.
Tú no vas a ofender a tu hermano si tú amas a tu hermano. Voy a terminar en el libro de Romanos porque Pablo lo explica más ampliamente esa idea. Romanos capítulo 13, acompáñenme por favor. El versículo 7 y el versículo 8 dice, Romanos 13, 7, dice, pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El que ama al prójimo. Pensemos si hay alguien que es difícil de amar. Esa persona, pídele a Dios que te dé de su amor, que abunde en ti su amor y tú puedas hacerle algún bien a la persona que te es difícil de amar. Algún bien, sé práctico. Si algo le falta, busca la manera de suplirle, solo por amor. Quizás esa persona no se lleva bien contigo, quizás no te ama a ti, pero Jesús quiere que seas perfecto, perfecta, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y tienes que hacer obras de amor a esa persona. Y cuando lo hagas, estarás siendo perfeccionado, perfeccionada en santidad, dice la Biblia. Porque estarás cumpliendo con toda la ley de Dios. Dice el versículo 9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Quieres cumplir la ley de Dios? Ama. ¿Quieres no ofender a Dios nunca? Ámalo a Él. Ámalo con todo tu corazón. Ámalo con toda tu mente. Ámalo con todas tus fuerzas. Ámalo. Cuando tú vayas a hablarle a Dios, pon pasión en tu oración. Pon sinceridad en tus palabras. Háblale a Dios con deseo de que Él te escuche. Aleluya. Bendito sea el Señor. Cuando tú vayas a buscar de Dios, preséntate limpio, limpia. Tú tienes una mente que normalmente recibe bombardeos de inmundicia, porque en el mundo está por doquier las cosas que ofenden a Dios. Guarda tu mente para el Señor. Guarda tus pensamientos para el Señor. Cuando tú veas que algo te quiere influenciar, aléjate de eso. Dispón tu mente para el Señor. Y la Biblia explica cómo. Dice, lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando en tu mente se quiera depositar un pensamiento sutil, engañoso, que te quiera llevar a dudar de la palabra o a hacer cosas inconvenientes, reprende ese pensamiento, toma autoridad sobre ese pensamiento y llévalo cautivo a la obediencia a Cristo. Y te darás cuenta que el pensamiento deja de tener poder sobre ti. Porque hay espíritus inmundos que influyen en las mentes de los seres humanos. Y por eso es que hay que llevarlos cautivos, dice la palabra de Dios, a la obediencia a Cristo. Mira qué hay en tu mente, de qué se nutre tu mente. ¿Qué estás mirando, observando? ¿Qué te entretiene? ¿Qué es aquello que te hace sentir cómodo a veces? Recuerda que Dios está en ti, su Santo Espíritu mora en ti. Y Dios conoce lo que hay en tu mente.
Dios conoce los pensamientos. Dios conoce lo que hay en tu corazón, dice la palabra. Dios sabe lo que estás pensando hacer y sabe las motivaciones que te están llevando. ¿Será para darle honra a Él? ¿Estarás glorificándolo a Él con lo que estás pensando? Si Dios tuviera en el cielo un altoparlante proyectando lo que tú estás pensando, o lo pusiera aquí en la iglesia, lo que tú piensas, ¿estarías contento de que todo el mundo sabe lo que tú piensas a cada momento? El decir que amas a Dios con toda tu mente significa toma control de tu mente. La Biblia dice todo lo que es bueno, piensa en esto. Todo lo que es puro, lo que es honesto, lo que tiene virtud, lo que es de buen nombre, piensa en eso. Lo que es inmundo, no dejes que llegue a tu mente, recházalo. Porque si no lo rechazas, entonces te va a agarrar, te va a cautivar y te va a llevar a pecar. Debemos tener cuidado, porque el pueblo, repito, había recibido de parte de Dios la ley, los mandamientos, un compromiso de Dios de bendecirlos a ellos. Dios dijo, ¿quién diera que tuvieran siempre ese corazón de que siempre me obedezcan para yo hacerles el bien, para que vivan bien? Ese es el deseo de Dios. Pero luego Dios tiene que castigar porque se desviaron. Y se desvían por causa de que en sus mentes se dejan engañar, se dejan confundir. Entonces, amemos a Dios con todo nuestro corazón. Amemos al prójimo también, como a nosotros mismos. Dice el versículo 11 y el 12, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Las tinieblas están por doquier, pero cuando las tinieblas son más densas, significa que el sol de justicia está por aparecer. Significa que veremos la gloria del Altísimo resplandecer. Es hora de despertar. Es hora de despertar, hermanos queridos. Si hemos estado haciendo cosas que ofenden a Dios, porque alguien lo ha dicho, porque alguien lo hace también, o porque no quiero creer todo lo que esté allí, porque no me convenga tal vez, mucho cuidado, porque con Dios no puedes juzgar. Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere mantenerte bajo su protección siempre, pero te dice de qué manera en justicia es que eso se da, de qué manera. Tú y yo debemos estar siempre pendientes de lo que nos rodea, de los comentarios que escuchamos. Mucho cuidado con estar aprobando cosas que no van acorde a la palabra, porque estarías comprometiéndote con esas cosas. Mantente firme. Por eso es que es hora de que nosotros seamos firmes, pero también que seamos radicales. La palabra radical viene de raíz. Tenemos que ir a la raíz de las cosas. Y la raíz de todo es Dios. Él es la fuente de todo. Tenemos que tomar la decisión de vivir nuestras vidas amando a Dios y amando al prójimo y guardándonos para no caer en tentación, para no ser atrapados en ningún engaño del maligno. Son decisiones personales, son decisiones individuales, son decisiones que si las tomamos correctamente, Dios las tomará para en su justicia y porque nos ama, entonces nos va a bendecir como Él quiere bendecirnos. Es el dueño de la tierra, es el Dios todopoderoso. Para Él no hay nada imposible, pero Él espera de ti y de mí que meditemos en nuestros caminos. ¿Cómo estamos viviendo? La noche está avanzada.
Cuando miramos noticias por ahí, digo, Dios, el espíritu y la novia dicen, ven Señor Jesús, porque es terrible lo que está pasando. Ven Señor Jesús. Y el Señor todavía no viene, pero casi viene, esperando que el pueblo que se ha apartado regrese a Él. Esperando que aquellos que todavía no han sido alcanzados, alguien pueda alcanzarles a ellos. Dios no quiere que nadie se pierda, pero que todos vengan al arrepentimiento. Pero no va a forzar a nadie a arrepentirse. Es algo individual, personal, que tú puedas comprender que tu vida le pertenece a Dios, porque Él te la dio. Si Dios te aprueba, entonces estarás bien con Él para siempre. Si Dios te desaprueba, estarás apartado de Él para siempre también. Es cuestión de cada uno de nosotros. Termino con estos dos versículos, el 13 y el 14. Dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vestíos de Cristo. Que quien te mire afuera o adentro esté como si mirara a Cristo. Que lo que tú hablas es como si Cristo hablara por medio de ti. Que lo que tú haces es como si Cristo lo estuviera haciendo. Estarías proyectando a Cristo Jesús. Dice, vístete de Cristo. Vístete de amor. Cristo lleno de amor dio su vida por nosotros para mostrarnos su amor. Vístete de verdad. Todo lo que tú hables, pura verdad. Vístete de compasión. Vístete de misericordia, porque Cristo es compasivo y misericordioso. Vístete de Dios, que el mundo pueda ver la luz de Dios en ti. Que el mundo pueda verte a ti, una persona sincera, franca, una persona íntegra, una persona que es sana, que no anda con dobleces, que no está tratando de sacar provecho de nadie, sino una persona franca, verdadera. Vístete de Cristo. Bendito sea el Señor. Eso quiere Dios. Dios quiere que tomemos la decisión de ser firmes, de no dejarnos mover porque alguien en autoridad o alguien en poder quiera movernos. Él tendrá poder en otras cosas, pero no en mi alma. Mi alma tengo que cuidarla, tu alma tienes que cuidarla. Y para esto es estar de acuerdo a lo que Dios dice. Obedece la palabra. Puede ser que aquellos que están en poder quieran abusar de su poder y te persigan o te maltraten. Y quién sabe hasta qué extremo puedan llegar. Es un riesgo. Pero con todo tu alma estará aprobada por Dios, limpia siempre. Y si te vas de este mundo por causa de la justicia en Cristo, Dios te tiene una gran recompensa arriba. No tengas temor a lo que pueda venir, solo ten temor de Dios al vivir. Bendito sea el Señor. Pongámonos de pie, por favor. Y vamos a reconocer todos cómo estamos hoy en día. Las tinieblas están invadiendo la tierra. La luz de Cristo está en los creyentes y en muchos es como si estuviera apagada. La tienen escondida. Dios dice que lo amemos a Él. ¿Hasta dónde lo amamos? ¿Hasta dónde nuestras decisiones hablan de que amamos a Dios? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde las cosas que hacemos hablan de que amamos al prójimo? ¿Hasta dónde? ¿Podríamos ser sinceros con Dios en este día y permitirle al Espíritu Santo que nos ilumine y nos muestre quiénes somos delante de Él? ¿Cómo nos ve Dios? Recuerda, Acab creía que Elías era el culpable
y él no sabía que él era el culpable de todo lo que estaba aconteciendo. Muchas personas están cegadas y eso es lo más triste. Cuando alguien cree que está bien, pero está mal y ni siquiera lo reconoce. Si no lo reconoce, no va a haber cambio nunca, porque cree que está bien. Ahora, ¿cómo podemos medir si estamos bien o no? Por medio de la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Por tu palabra. Es la palabra de Dios que Dios nos ha dejado para que nos miremos en ella y veamos qué tan lejos estamos de su estándar, de sus principios, y tomemos la decisión verdadera de decir: Dios, yo quiero acercarme más a ti, más a tu palabra, vivir más y más como tú demandas de mí. Es una decisión lógica y es una decisión personal de todos nosotros. Hagámosla, hermanos queridos, porque es nuestra alma, nuestra salvación, nuestro futuro, nuestro bienestar el que está en juego. La Biblia dice que si amas a Dios, Él te conoce, y por causa de tu amor por Él, el mal no tocará tu morada, por causa de que tú amas a Dios. Dios conoce a los que son suyos. Aleluya, aleluya, aleluya. Cierra tus ojos para que no te distraigas y pídele al Espíritu Santo que ilumine tu interior y que te muestre tal como Él te ve, con tus debilidades, con tu rebeldía tal vez, las áreas de ignorancia quizás. Quizás hay apatía, desinterés, te sientes bien de cualquier manera, dirías, y Dios te dice: no es así. Yo quiero bendecirte, yo quiero que te sientas bien, quiero que mi paz repose sobre ti, quiero bendecir tu descendencia. Solo que hay interferencia, hay obstáculos, hay barreras que has levantado por causa de alejarte de mis principios, te dice el Señor. Lo que sea que el Espíritu te muestra, reconoce que es así y pídele perdón al Señor. Pídele perdón verdadero que salga de tu corazón. Que si iba a venir un castigo contra ti, se detenga en este instante. Porque Dios, al perdonarte, quita el castigo. Si hay una bendición que se detuvo, como aquella lluvia por 3 años y medio, se detuvo y hubo gran hambre en el pueblo. Pero Dios dijo al profeta: ve, porque quiero levantar ese castigo de ese pueblo. Pero Dios espera reconocimiento y luego arrepentimiento, con la decisión, la intención de no seguir ofendiéndole a Él. Hazlo con todo tu corazón. Dios está contigo, escuchándote. Padre amado, escucha estas palabras de tus hijos, Dios. Bendíceles, Dios, donde quiera estén. Llénale de ti, Padre del cielo. Guarda su vida y su corazón más de ti, Señor eterno. Quita esas áreas que han perturbado la bendición de tus hijos y trae, por el poder de la sangre de Cristo, limpieza a cada vida, a cada alma, y que la bendición tuya fluya, oh Dios eterno, como tú has planeado traerla. En el nombre de Cristo Jesús, como iglesia, nos presentamos a ti en arrepentimiento, pidiendo tu bendición, Señor del cielo. Padre nuestro, amado Señor,
Vamos a adorar al Señor y sigue hablándole que el Espíritu Santo quiere seguir ministrando tu vida.